exhibicionista, ese no, está enfermo. Yo soy jairista, ¿sí? No sé si... No, yo no soy Y lo encuentro y está... O sea, defecando en el patio. Sí. Así, Sí. Defecando Las en el verduras, patio. Él y sus amigos. Fertilizando el Fertilizando, alimento. Mira para allá. Mira para allá. No bote su excremento en el Maldito loco. inodoro. Envíemelo por correo. Queremos salvar el planeta. Mi fantasía sexual ha sido toda la vida tener relaciones con un negro. Pero lo sé ahora que mire, lo sé. doctor, él llegó y yo estaba en mi acto. Pero se cabe la duda que el negro solo. No. Porque está diciendo, haz tu sueño que yo estoy haciendo el jamás mío. yo te he sido infiel a ti. Eso pasó, es un acto de sexo en el momento. Chao, chao. Para ti es Jamás yo normal. te he sido infiel. Y para él es normal. Y el mongólico es el que Y queda aquí aquí. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo griego Leucipo dijo: a ningún hombre le huele mal su propio excremento. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Yo no sé si eso es cierto o no. Porque por más que sea de uno, hay excrementos que ¡wow! Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Este hombre lo que está es loco. Él dice que esto es orgánico, pero a mí lo que me da es asco y para nada me gusta cómo huele. Yo le tengo miedo. No soporto el encierro. Entonces, a mí me gusta la naturaleza, que todo fluya de adentro hacia afuera. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Erika, estás demandando a Camilo. Él es tu inquilino, ¿no? Sí. Ok, explícame por qué lo demandas y qué exiges para resolver el caso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo estoy aquí demandando que me saquen a este señor de mi casa. Ya yo no lo soporto. Ese hombre es un exhibicionista. Ese no, está enfermo. Ok. Él está enfermo. A ver, explícame. Bueno, le explico. Ese señor llegó hasta mi casa hace más o menos 6 meses. Ok, todo bien. Él me dice que recién se mudó de New York, que necesita un apartamento, necesita un lugar donde vivir. Bien, yo lo veo que él, un señor tranquilo, o sea, no lo veo normal. Con mucha paz. Él me habla de que le gusta la comida orgánica, que él quiere mejorar el mundo. Bueno, el caso es, yo tengo una niña, ¿verdad? Todo bien. Yo le dije, ¿Pero ok, qué tú le alquilaste? es un dúplex. Ah, ok. Eso es Un que tú dúplex. vives en un pedazo del dúplex y ¿Un él vive... dúplex? Y le Sí. alquilaste la otra parte. Ok, tenemos el dúplex y un patio compartido. Solamente tiene una verjita que lo divide, separa. pero el patio es compartido en realidad. Ok. Ok, todo bien. Después que yo le rento, pasa un tiempecito, me dice que sí puede usar el patio para sembrar. Ok. Me dice que quiere sembrar tomates, Una lechuga. hortaliza. Muy bien. Ok. Yo le digo, está bien, porque yo en realidad estaba empezando una dieta. Yo dije, me suena bien. Genial. Ok. Ok, bueno, él empieza a sembrar, todo bien, me vende verduras a mí y a mis vecinos. La verdura muy rica, todo jugoso, veo que crece así, bien verde. Yo dije, mira, qué bien. Qué buena Pero- mano tiene. claro. Tiene un green thumb. Así es. Claro, Ajá. pero huele raro. Yo no dije nada, pero ya después de un tiempo, Bueno, pero los productos agrícolas huelen mal muchas veces, ¿eh? Sí. Sí. sí huele mal. Ok. Bueno, la niña se lleva muy bien con él, por cierto. Ella empezó a ir al patio, jugaba en el patio, sembraba con él, con mi supervisión, claro. Pero la niña llegaba con las manos sucias y le olía mal. Y cada vez yo veía que olía peor, cada vez peor. Bueno, un día me llega comiendo un tomatito
todo bien, pero entonces tiene la mano sucia. Yo solo boto, le lavo las manos, el olor le queda, pero en la noche me empieza a vomitar. Vomitar, diarrea, un sangre. Yo dije, bueno, qué raro. La llevo, salgo corriendo al hospital con ella, obvio, porque yo no entiendo qué pasa. Resulta que la niña me sale con una bacteria. El doctor me dice, la bacteria solamente está en el excremento humano. ¿Cómo se me enferma la niña con una bacteria que solamente sale en el excremento humano? Bueno, en una noche yo escucho que suena como si fuera una vaca. Yo voy, abro la ventana, me fijo y encuentro a este puerco con sus dos amigos, dos de su propia religión, yo no sé qué religión es esa. Sale y lo encuentro y O sea, defecando en el patio. sí. Sí, defecando en el verduras, patio. él y sus amigos. No, Wow. En las verduras que mi hija y yo hemos comido. La que él Fertilizando. vende en el barrio. Fertilizando el Fertilizando, alimento. Fertilizando el lo que tú alimento. estás. No, es que no. No, doctor. Eso es una asquerosidad. Yo O necesito sea, que que él se vaya estaban de mi casa. defecando sobre la hortaliza Sí. que ellos habían sembrado. Sí, Fertilizando, él dice doctora. que eso es su fertilizador Fertilizador, natural. ajá, natural. Orgánico. Totalmente. Orgánico. Ok, y entonces, ¿qué hiciste? Yo necesito que él se largue. Obviamente le grité a él, le saqué a sus dos amigos, le dije que se tiene que ir de mi casa. La niña lo ha visto y yo le estoy potty training. Ella tiene 3 años. Ok. Y ella no quiere ir al toilet. Ella quiere salir al patio. Hacer lo mismo que él. Claro que sí. Ella dice que él le ha dicho que eso es natural. Completamente. Eso no es natural, esto es asqueroso. No, doctor. Ok, Es que perfecto. no. Camilo, ¿cómo respondes a la demanda? Doctora, estoy completamente negado a lo que esta señorita está pidiendo, ¿sí? Primero, y lo más fuerte, es que está atacando contra mi religión, ¿sí? Yo soy jaidista, ¿sí? No sé si... No, yo no sé eso. Jaidista. Cuéntame. Jaidista es la persona que tiene derecho a hacer las necesidades al aire libre, ¿sí? Y ¿qué están re- completamente... ¿Pero cómo se llama la religión? Jaidista. Jaidista. Pertenezco a un grupo, pertenezco a una religión, somos una comunidad que estamos visitando a más personas, ¿sí? Para poder pertenecer a esto. Pero es que no solamente es salir a hacer sus necesidades ahí, sino usamos nuestras heces fecales para fertilizar los alimentos, ¿sí? Los tomates que cosechamos, ensuciarlos. los tomates que cosechamos, la lechuga que cosechamos, está mezclado con la tierra, eso está creciendo, nosotros lo alimentamos, botamos Ok, las heces, perfecto. es un círculo, doctora. Ok, muy bien, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, yo quiero que tú me expliques, por favor, por qué no usas el inodoro de la casa que alquilaste. Porque es un Regresamos puerco. después de este corto receso. Estoy contribuyendo con el medio ambiente, estoy creando productos orgánicos. Lleva como 10 hombres más. Pero, ¿y cómo que, tú has que vayan unido a mi patio? No, increíble. Caso cerrado. Mire, doctora, yo estoy demandando a Juan, él es mi ex esposo. Nosotros nos divorciamos hace 3 meses. Yo lo estoy demandando a él porque cuando nosotros nos divorciamos,